El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el avanzado campo de tiro de Fort Bragg, donde el aroma a aceite para armas y a blancos frescos se mezclaba con el aire húmedo de Carolina del Norte. Esto ya no era entrenamiento básico. Aquí era donde la élite estadounidense perfeccionaba las habilidades que determinarían quién vivía y quién moría en escenarios cuya existencia la mayoría de los civiles jamás sabrían. Una joven de cabello castaño oscuro, recogido en un moño reglamentario, se acercó al banco de tiro donde un rifle de francotirador mejorado M2010 aguardaba como un depredador dormido. Su movimiento parecía inseguro, casi torpe, mientras se posicionaba detrás del arma que había acabado con carreras y dado origen a leyendas. Tras ella, un grupo de Navy SEALs observaba con irritación apenas disimulada. Los habían retirado de la rotación activa para este ejercicio de integración. La jerga militar para referirse a los novatos que probablemente no podrían acertar a la puerta de un granero desde dentro. El sargento Mike Torres, observador con 8 años de experiencia y 3 despliegues de combate, negó con la cabeza al observar cómo la mujer agarraba el rifle. La posición de sus manos era incorrecta. Su postura parecía la de alguien que había aprendido a disparar con vídeos de YouTube, y su técnica de respiración la habría hecho reír en un entrenamiento básico de tiro. Lo sostiene como una escoba, murmuró Torres a su compañero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Muévete, novata. Esto no es paintball. La mujer no respondió, ni siquiera lo miró. Simplemente ajustó su posición con deliberado cuidado. Respiró hondo y apoyó la mejilla contra la culata de una manera que de repente pareció menos amateur y más deliberada. Torres ya se estaba dando la vuelta, descartándola como otra cuota de diversidad, llenando un puesto que debería haber sido para alguien con verdaderas cualificaciones. Cuando algo en la estación de monitoreo adyacente llamó su atención, el rastreador digital de bajas vinculado a los sensores biométricos del rifle se activó, desplazándose por datos que no deberían haber existido. Los números comenzaron a aparecer en la pantalla en una sucesión constante. 17, 39, 62, 108. El conteo continuó con precisión mecánica hasta detenerse en una cifra que dejó a Torres sin aliento. 138 bajas confirmadas, 0 fallos. Debajo de las estadísticas, apareció una pequeña línea de texto. Vinculó la marca de la ventana del operador. Torres dejó caer su telescopio. El sonido de equipo costoso al chocar contra el hormigón resonó por todo el campo de tiro como un disparo. Varios SEAL se giraron para mirarlo y luego siguieron su mirada hacia la estación de monitoreo, donde números imposibles brillaban con silenciosa autoridad. ¿Quién es?, susurró el cabo Jensen, un experto en demoliciones que había presenciado suficientes operaciones clasificadas como para saber cuando algo no encajaba en el patrón habitual de la burocracia militar. La mujer en el banco de fusileros no se había movido. Permanecía en su posición, respirando con regularidad, como si la revelación de su verdadera identidad fuera solo otra pieza de equipo por calibrar y guardar. Pero algo había cambiado en el ambiente a su alrededor. Un cambio de desdén casual a un respeto cansado que se extendió por el grupo como ondas en agua quieta. Torres miraba fijamente la pantalla, su mente repasando informes clasificados y leyendas susurradas que se suponía que no existían fuera de los niveles más profundos de la inteligencia militar. Widowmark no era una persona. Era una historia de fantasmas. Una leyenda que los operadores se contaban entre misiones. Pero las leyendas no tenían firmas biométricas. Y ciertamente no se presentaban a ejercicios básicos de integración con reclutas que sostenían mal sus fusiles. Su nombre era Lyra Mateo, de 27 años, de ascendencia latina, transferida a la unidad a través de lo que la documentación describía cuidadosamente como un programa de integración de personal femenino. El tipo de lenguaje burocrático que hacía que todos asumieran que estaba allí para cubrir cuotas en lugar de cubrir vacíos de capacidad. Según su historial de servicio, Lyra había completado el entrenamiento básico en Fort Jackson con puntuaciones normales. Sus calificaciones de puntería eran adecuadas, pero no excepcionales.
Su condición física cumplía con los estándares sin excederlos. Sus evaluaciones psicológicas la describían como tranquila, obediente y apta para funciones de apoyo. Todo en su expediente sugería que dedicaría su carrera militar a la logística o la administración, moviendo papeles en lugar de tomar decisiones que determinaran el éxito o el fracaso de las misiones. Era el tipo de soldado que existía en el fondo de las historias de guerra de otros. Durante los últimos 6 meses, había sido exactamente lo que su expediente sugería. Durante el entrenamiento con armas, se desempeñó con competencia, pero nunca destacó. No se ofreció como voluntaria para cursos avanzados ni buscó responsabilidades adicionales. Cuando otros se reunían para compartir historias de despliegues anteriores o presumir de sus logros, Lyra comía sola con un libro apoyado en su botella de agua. Los otros soldados la catalogaron rápidamente como la conserje en la sombra, alguien que limpiaba las armas meticulosamente, pero que nunca había disparado un tiro con ira. Era confiable para las tareas de mantenimiento y la gestión del inventario, pero nadie esperaba que contribuyera a la unidad. Eficacia operativa. El sargento Torres había sido particularmente despectivo. Durante un ejercicio de entrenamiento 3 semanas antes, había visto a Lyra desmontar la mira telescópica de un rifle utilizando una técnica poco convencional que violaba los procedimientos estándar. En lugar de preguntarle por qué había elegido ese enfoque, la había denunciado por no seguir los protocolos adecuados. No vales ni un blanco de papel, le había dicho mientras documentaba la infracción. Quizás deberías intentar con el servicio de vehículos. Necesitan personas que puedan seguir instrucciones sencillas. Lyra había aceptado la reprimenda sin rechistar. Firmó el papeleo sin quejarse y regresó a sus funciones con la misma eficiencia silenciosa que caracterizaba todo lo que hacía. Nunca defendió sus acciones ni explicó su razonamiento. Simplemente absorbió las críticas y siguió adelante como si las opiniones de los demás fueran desagradables, pero temporales. Lo que nadie se dio cuenta fue que su silencio no nacía de la incompetencia ni de la inseguridad. Nacía de un entrenamiento mucho más profundo que cualquier cosa en su historial oficial. Un entrenamiento que enseñaba a los operadores a integrarse en cualquier entorno, a parecer anónimos hasta el momento en que ser extraordinario se volvía necesario para la supervivencia. Durante los ejercicios nocturnos, cuando los equipos cuando se le exigía identificar coordenadas mediante equipos electrónicos, Lyra solía proporcionar lecturas precisas antes de que los sistemas GPS terminaran de calcular. Cuando se le preguntaba por sus métodos, se encogía de hombros y alegaba haber tenido suerte. Cuando se cuestionaba su técnica en Fernswan durante un incendio en el desierto, se remitía a soldados más experimentados y sugería que revisaran su trabajo 2 veces. Pero la capitana Sara Martínez, veterana de 2 misiones en Afganistán, había comenzado a notar patrones que no encajaban con el perfil de una recluta incompetente. Durante el mantenimiento del equipo, Lyra podía desmontar y volver a montar sistemas de armas complejos más rápido que soldados con años de experiencia. Durante las discusiones tácticas, hacía preguntas que revelaban una comprensión más profunda de los desafíos operativos de la que su rango debería haberle proporcionado. De forma más reveladora, durante las pruebas de estrés y las evaluaciones psicológicas, Lyra demostró el tipo de control emocional que normalmente se deriva de la exposición a situaciones donde perder el control significaba la muerte. Nunca entró en pánico bajo presión, nunca mostró frustración cuando el equipo fallaba y nunca reaccionó emocionalmente a las críticas o los elogios. La capitana Martínez había visto suficientes veteranos de combate genuinos como para reconocer las señales de alguien que había aprendido a sobrevivir haciéndose invisible hasta que la invisibilidad dejó de ser un problema. Opción. Pero el archivo de Lyra no contenía historial de despliegue, experiencia en combate ni entrenamiento que explicara los sutiles indicios de que algo significativo había sido cuidadosamente borrado de su pasado. El misterio se profundizaba cada día, pero hasta la mañana en el campo de tiro, nadie había estado lo suficientemente motivado para profundizar en preguntas que podrían tener respuestas incómodas. A veces, los secretos más peligrosos eran los que se escondían a simple vista,
disfrazados de incompetencia y protegidos por suposiciones que impedían a nadie mirar lo suficientemente cerca como para ver la verdad. La primera grieta en la fachada cuidadosamente construida de Lyra apareció durante un ejercicio de entrenamiento nocturno diseñado para poner a prueba la capacidad de los soldados para operar bajo presión con el mínimo equipo. Los equipos recibieron coordenadas cifradas y se les pidió que localizaran objetivos utilizando únicamente herramientas básicas de navegación y conocimiento táctico. Mientras otros soldados manipulaban dispositivos GPS y lecturas de brújula, Lyra permanecía sentada tranquilamente en el centro de su área asignada. Sin consultar ningún equipo electrónico, anunció con calma las coordenadas que situaban al objetivo a 3 metros de su ubicación real. Cuando las lecturas oficiales llegaron minutos después, se confirmó que su precisión era casi perfecta. Adivinación afortunada de nuevo. Mateo, gritó la sargento de primera clase Williams, especialista en comunicaciones, cada vez más recelosa de los éxitos poco convencionales de Lyra. Pero la capitana Martínez ahora prestaba más atención. Observó cómo Lyra ajustaba la mira de su rifle asignado sin mirar por el lente, haciendo microajustes según las condiciones del viento y factores ambientales que la mayoría de los soldados necesitaban asistencia electrónica para calcular. El sargento Torres, aún dolido por la revelación de la mañana sobre el número de bajas, decidió intensificar su burla. Se lo está inventando, anunció en voz lo suficientemente alta como para que todo el grupo de entrenamiento lo oyera. Ignórenla. Probablemente aprendió a disparar con videojuegos. Varios soldados rieron, pero la capitana Martínez notó que la reacción de Lyra no era de vergüenza ni enojo. En cambio, mostró la paciencia que da saber que las acciones, con el tiempo, hablan más que las palabras. Continuó sus preparativos con precisión metódica, revisando y volviendo a revisar el equipo en patrones que parecían aleatorios, pero que revelaban una atención sistemática a los detalles que la mayoría de los soldados pasaban por alto. Durante un entrenamiento de intrusión, el soldado Johnson notó algo extraño en el comportamiento de Lyra con las armas. Mientras otros trataban sus rifles asignados como herramientas que debían ser mantenidas y operadas, Lyra los manejaba con la familiaridad de quien entendía no solo su función, sino también su personalidad. Podía identificar problemas mecánicos por el sonido, predecir problemas de precisión a partir de variaciones apenas perceptibles en las tolerancias de fabricación y optimizar el rendimiento mediante ajustes tan sutiles que la mayoría de los armeros no los habrían notado. ¿Cómo sabes que el percutor está ligeramente descentrado?, preguntó Johnson tras observar a Lyra realizar un ajuste microscópico en el mecanismo interno del rifle. Se nota en el gatillo, respondió Lyra simplemente. Pequeñas variaciones crean patrones predecibles en la trayectoria de la bala. Pero, ¿cómo sabes cuáles son esos patrones? Lyra hizo una pausa en su trabajo, considerando su respuesta cuidadosamente. A veces aprendes cosas que no puedes desaprender, dijo finalmente. Incluso cuando olvidar sería más fácil. La críptica respuesta solo profundizó el misterio que rodeaba sus antecedentes. Johnson compartió la conversación con otros soldados que comenzaron a prestar más atención al comportamiento de Lyra durante los ejercicios de entrenamiento posteriores. Se dieron cuenta de que nunca hacía preguntas sobre el funcionamiento del equipo a pesar de su supuesta inexperiencia con sistemas de armas avanzados. Nunca dudó al manejar herramientas desconocidas, a pesar de que su historial indicaba una exposición limitada a material militar especializado. Más significativamente, demostró la conciencia situacional que se desarrolla típicamente tras una amplia experiencia en combate. Durante los escenarios simulados, se posicionó constantemente para mantener las rutas de escape y la cobertura visual de posibles vectores de amenaza. Se movía por el terreno con la eficiencia de quien ha aprendido a navegar en entornos hostiles donde los errores conllevan consecuencias letales. La capitana Martínez decidió poner a prueba sus crecientes sospechas durante un ejercicio particularmente desafiante. Asignó a Lyra a trabajar con un compañero en un escenario de identificación de objetivos a larga distancia que requería cálculos complejos y coordinación entre el observador y el tirador. El compañero asignado a Lyra era el cabo Davis,
un francotirador con 18 meses de experiencia en despliegues que se consideraba competente pero no excepcional. A los pocos minutos de comenzar el ejercicio, Davis se dio cuenta de que Lyra estaba corrigiendo discretamente sus cálculos y sugiriendo ajustes que mejoraban su precisión de un modo que él jamás habría creído posible. ¿Dónde aprendiste a leer patrones de viento así?, preguntó Davis después de que Lyra identificara una corriente térmica que no era visible en sus instrumentos. Se nota en cómo se mueve la hierba, explicó Lyra, señalando la vegetación que a Davis le parecía inmóvil. El viento cambia de dirección unos 2 grados cada 30 segundos en este valle. Hay que calcular el tiempo de disparo según los patrones. ¿Pero cómo se conocen los patrones de sincronización? Mentiroso guardó silencio varios segundos antes de responder. Algunas cosas se aprenden observando, otras se aprenden por error. Davis informó de la conversación al capitán Martínez, añadiendo sus propias observaciones sobre la asombrosa capacidad de Lyra para predecir los factores ambientales que afectaban la precisión de tiro. Combinado con la creciente lista de anomalías en su comportamiento, la evidencia sugería que Lyra poseía un entrenamiento y una experiencia que no aparecían en su historial oficial. Pero lo más inquietante del misterio no era lo que Lyra sabía. Era el cuidado con el que ocultaba ese conocimiento. Cada demostración de habilidad avanzada era seguida de desvíos o autodesprecio. Cada momento de rendimiento excepcional se camuflaba como suerte o coincidencia. Parecía estar trabajando activamente para mantener la impresión de incompetencia, lo que planteaba dudas sobre por qué alguien con habilidades obvias optaría por ocultarlas. El capitán Martínez empezó a sospechar que la presencia del LRA en la unidad no se debía a iniciativas burocráticas de diversidad ni a un error administrativo. Alguien con autoridad significativa había colocado deliberadamente a una operadora altamente capacitada en una posición donde aparentaría ser exactamente lo contrario de lo que realmente era. La pregunta era si esa colocación era una ocultación protectora o algo más peligroso. Todo cambió a las 347 horas de un martes por la mañana, cuando los sistemas de defensa automatizados de la base experimentaron una falla catastrófica que transformó un ejercicio de entrenamiento rutinario en una verdadera crisis. La red principal de control de artillería colapsó durante una actualización de software programada, dejando las defensas perimetrales de la instalación operando con sistemas manuales de respaldo que requerían intervención humana para la adquisición y el ataque de objetivos. En circunstancias normales, esto habría sido un inconveniente que obligaría a los técnicos a reiniciar las computadoras y los programas. Pero estas no eran circunstancias normales. Los informes de inteligencia habían identificado un aumento de la actividad de los equipos de vigilancia hostiles que operaban cerca del límite este de la base, y el momento del fallo del sistema sugería un posible sabotaje electrónico, más que un fallo casual. La capitana Martínez recibió el informe de emergencia en el centro de mando mientras su unidad de entrenamiento aún realizaba ejercicios nocturnos. La situación era sencilla, pero crítica. Se había detectado una aeronave no autorizada aproximándose al espacio aéreo restringido que rodeaba la base. Los protocolos estándar exigían el ataque a la aeronave con misiles tierra-aire, pero los sistemas automatizados de selección de blancos estaban desconectados y el ataque manual requería equipo especializado con niveles de autorización que nadie de servicio poseía. El objetivo se movía a baja altitud por un terreno que dificultaba el seguimiento por radar. Tiempo estimado para una posible violación del espacio aéreo seguro: 6 minutos. Tiempo estimado para restablecer los sistemas automatizados: 15 minutos como mínimo. Necesitamos intervención manual inmediata, explicó el coronel Hayes a los oficiales reunidos. Francotiradores a 2,4 kilómetros, viento cruzado de fuerza 4. Tiempo máximo permitido para la adquisición y el ataque del objetivo: 45 segundos. Los requisitos descartaron a la mayoría de los operadores potenciales. La distancia exigía una puntería excepcional. Las condiciones del viento requerían experiencia en compensación ambiental, que solo se obtenía mediante un extenso trabajo de campo. La limitación de tiempo significaba que quien disparara tendría una sola oportunidad de éxito o de fracaso,
con consecuencias que podrían comprometer la seguridad de las operaciones clasificadas en toda la región. Señor, dijo el capitán Martínez con cautela, ningún miembro de nuestro personal actual tiene autorización para acceder al sistema de puntería Guido 1.9, que requiere códigos de autenticación de voz clasificados por encima del nivel de autorización de nuestra unidad. El coronel Hayes estaba a punto de responder cuando Lyra se adelantó desde donde había estado de pie en silencio al final del grupo. Sin pedir permiso ni esperar autorización, se acercó a la consola de armas y habló con claridad al micrófono. Despliegue de Echo Raven Code Log 72. Todo el centro de mando quedó en silencio mientras el sistema de puntería Widow cobraba vida con luces y pantallas que no habían estado activas desde la última operación clasificada 6 meses antes. Los protocolos de autenticación que requerían los más altos niveles de autorización de seguridad aceptaron el patrón de voz de Lyra sin cuestionarlo. Las computadoras avanzadas de puntería, que la mayoría de los oficiales no estaban autorizados a ver, comenzaron a calcular soluciones de trayectoria para un disparo que determinaría si la mañana terminaba en éxito o en catástrofe. El coronel Hayes miró a Lyra con una mezcla de asombro y creciente comprensión. El sistema Widow requería autenticación biométrica de operadores cuya existencia se clasificaba a niveles que no aparecían en los organigramas estándar. Acceder a esos códigos significaba participar en operaciones que oficialmente nunca ocurrieron, dirigidas por personal que oficialmente no existía, sin esperar órdenes ni solicitar aprobación. Lyra se dirigió a la posición de tiro designada y comenzó a prepararse para un combate que pondría a prueba las habilidades que había ocultado durante meses. Sus movimientos eran fluidos y eficientes, mostrando la clase de memoria muscular que se desprende de la práctica repetitiva en situaciones de vida o muerte. Recargó, ajustó la mira a las condiciones que cambiaban a cada segundo y se acomodó en una posición de tiro que la transformó de recluta torpe a depredadora suprema en un instante. El agarre inseguro que había provocado las burlas del sargento Torres fue reemplazado por las manos firmes de alguien que había realizado disparos imposibles cuando el fracaso significaba la muerte de equipos enteros. El objetivo apareció en el horizonte exactamente cuando los cálculos lo predecían. Una pequeña aeronave volando a baja altura y a gran velocidad por un terreno que dificultaría la detección y el enfrentamiento a cualquiera sin amplia experiencia en tiro de precisión a larga distancia en combate. La respiración de Lyra se ralentizó al ritmo que los francotiradores aprenden a controlar cuando todo depende de la quietud absoluta. Realizó los ajustes finales para el viento, la distancia y la velocidad del objetivo con movimientos tan pequeños que apenas eran visibles para los observadores en el centro de mando. El disparo se rompió con un sonido que parecía imposiblemente silencioso para un arma capaz de alcanzar objetivos a gran distancia. Durante varios segundos, nadie habló mientras esperaban la confirmación que determinaría si la crisis se había resuelto o se había intensificado. Un suave ping del ordenador de puntería anunció el objetivo neutralizado. La aeronave no autorizada había sido inutilizada con precisión quirúrgica, con el motor destruido, dejando la cabina intacta para preservar cualquier información valiosa que el piloto pudiera proporcionar. El disparo se había realizado a máxima distancia en condiciones difíciles y con limitaciones de tiempo que habrían hecho que la mayoría de los francotiradores solicitaran apoyo adicional. Lyra lo había hecho parecer rutinario. Ni siquiera la oí exhalar, susurró el sargento Torres. Su rostro palideció al darse cuenta de que se había estado burlando de alguien cuyas habilidades superaban todo lo que había conocido en 8 años de servicio militar. Pero Lyra ya estaba asegurando el arma y preparándose para regresar a la oscuridad que había mantenido durante meses. Se movía con la misma eficiencia silenciosa que la había caracterizado durante todo su tiempo en la unidad, como si prevenir un incidente internacional fuera solo otro ejercicio de entrenamiento para completar y olvidar. Las consecuencias del incidente de la aeronave no autorizada activaron protocolos de seguridad que nadie en la unidad había experimentado antes. A los pocos minutos del exitoso enfrentamiento, el coronel Hayes mantenía comunicaciones cifradas con funcionarios del Pentágono,
quienes exigieron una aclaración inmediata sobre cómo una unidad de entrenamiento rutinario había accedido a los sistemas de puntería de nivel viuda. Realizar una verificación completa de antecedentes de cada persona en ese centro de mando. Llegaron las órdenes de inteligencia de defensa. Alguien usó códigos de autenticación clasificados por encima del nivel de autorización de su instalación. La investigación comenzó con búsquedas estándar en bases de datos que deberían haber proporcionado los historiales militares completos de cada soldado presente durante el incidente. Para la mayor parte de la unidad, los resultados fueron exactamente lo que indicaban sus expedientes personales. Registros de entrenamiento, historiales de despliegue y evaluaciones de servicio que coinciden con su documentación oficial. Para Lyra Matteo, los resultados fueron imposibles. El sargento técnico Williams, especialista en ciberseguridad con autorización para acceder a bases de datos de personal clasificadas, descubrió que la firma biométrica de Lyra activaba protocolos de seguridad que él nunca había visto. En lugar de mostrar su historial de servicio, el sistema generaba alertas que requerían niveles de autorización superiores a los suyos. Capitán, le informó a Martínez, recibo mensajes de acceso bloqueado cuando intento obtener su expediente completo. El sistema me pide códigos de autorización que no tengo. La capitana Martínez escaló la solicitud por los canales adecuados, esperando retrasos burocráticos y la eventual revelación de algún error administrativo que explicaría las anomalías en los antecedentes de LRA. En cambio, recibió una llamada de la mayor Patricia Wells de Inteligencia de Defensa en 30 minutos. Capitán Martínez, la mayor Wells empezó sin preámbulos. Lo que está viendo no es un error administrativo. La soldado que conoce como Lyra Matteo está vinculada a operaciones clasificadas a niveles que requieren acceso compartimentado especial. ¿Qué tipo de operaciones?, preguntó Martínez. De esas que oficialmente no existen. Su autenticación de voz activó sistemas vinculados a una designación llamada Guido Umark. Una identidad operativa que supuestamente fue cancelada en 2920 tras un incidente clasificado que no estoy autorizado a comentar con usted. La revelación conmocionó a la estructura de mando. Guido Umark no era solo una operadora de alto nivel. Era una leyenda que el personal de operaciones especiales susurraba en conversaciones extraoficiales. Circulaban historias sobre disparos imposibles realizados en condiciones que desafiaban las tácticas militares convencionales. Misiones que triunfaron cuando el éxito parecía matemáticamente imposible. Operaciones que nunca aparecieron en los informes oficiales posteriores a la acción, pero que fueron estudiadas por unidades de élite de todo el ejército. Cuando el personal con la autorización correspondiente finalmente accedió a las partes clasificadas del archivo de Lyra, los resultados superaron todas las expectativas. El registro oficial mostraba 138 bajas confirmadas en 6 operaciones transfronterizas que habían eliminado amenazas a la seguridad nacional sin ser reconocidas públicamente. Sus evaluaciones psicológicas describían capacidades que la colocaban entre las operadoras más efectivas de la historia militar. Y lo más significativo, su archivo contenía una anotación que explicaba su presencia en la unidad. Código negro. Autorización, asignación encubierta, activación solo ante amenaza directa a la seguridad nacional. El sargento Torres, quien había pasado meses burlándose de la supuesta incompetencia de Lyra, se encontraba en un rincón de la sala de reuniones con el rostro pálido. La mujer a la que desestimó como un peso muerto que llenaba las cuotas era en realidad una de las operadoras más letales que el ejército había producido. Dijeron que la viuda Mark estaba muerta, susurró el cabo Jensen, con la voz cargada de asombro que acompaña a las leyendas que de repente se habían hecho realidad. No estaba destinada a regresar, añadió el sargento Williams, consultando las partes de su expediente que su autorización le permitía ver. Según esta viuda Mark, las operadoras solo salen del retiro cuando las fuerzas convencionales no pueden manejar una situación. Las implicaciones eran desalentadoras. Si Lyra había sido activada para servir en su unidad,
Significaba que alguien con acceso a los más altos niveles de inteligencia militar creía que se estaban desarrollando amenazas que requerirían capacidades más allá de los parámetros operativos normales. No había sido asignada para entrenamiento ni integración. Había sido posicionada como un seguro contra peligros que aún no se habían materializado, pero que se consideraban inevitable por personas especializadas en predecir cuando las respuestas militares convencionales no serían suficientes. La mujer silenciosa que limpiaba armas y comía sola había sido un ángel guardián disfrazado de conserje, esperando el momento en que se revelara su verdadero propósito. Tras pasar la crisis y concluir las sesiones informativas de seguridad, Lyra no reconoció la revelación de su verdadera identidad. Simplemente regresó a la armería, desarmó el rifle que había usado con el mismo cuidado metódico que había mostrado durante meses de mantenimiento rutinario y comenzó a limpiar el arma como si prevenir un incidente internacional fuera solo un punto más en su lista de verificación diaria. Pero todo a su alrededor había cambiado, aunque su comportamiento se mantuvo constante. Los soldados que la habían descartado por incompetente ahora se hacían a un lado cuando caminaba por los pasillos. Sus ojos reflejaban una mezcla de respeto e incertidumbre, propia de darse cuenta de que has estado en presencia de alguien cuyas capacidades superan tu comprensión. El sargento Torres, quien había sido el crítico más acérrimo de las supuestas deficiencias de Lyra, se acercó a su puesto de trabajo, donde ella limpiaba meticulosamente el cañón del rifle. Por primera vez desde habían servido juntos, y esperó a que ella lo reconociera antes de hablar. «Señora», dijo en voz baja. El honorífico tenía un peso que no había estado presente en sus interacciones anteriores. «Le debo una disculpa. Me equivoqué en todo». Lyra levantó la vista de su trabajo, sin expresión de enojo ni de triunfo. «No te equivocaste», respondió simplemente. «Viste exactamente lo que quería que vieras». «¿Pero por qué?», preguntó Torres. ¿Por qué dejarnos pensar que eres incompetente cuando tú eres, cuando yo soy? Interrumpió Lyra con suavidad. Alguien que pasó años aprendiendo a matar gente con eficiencia. Alguien cuya mejor habilidad es acabar con vidas desde distancias donde no se pueden ver sus rostros. Eso no es algo de lo que enorgullecerse. Es algo con lo que hay que tener cuidado. La conversación fue escuchada por otros soldados que se habían reunido cerca, atraídos por la curiosidad por la mujer que ocultaba habilidades extraordinarias tras una fachada de competencia ordinaria. Sus palabras tenían el peso de alguien que entendía que las habilidades excepcionales conllevan responsabilidades igualmente excepcionales. La capitana Martínez se unió al grupo con un documento clasificado que determinaría el futuro inmediato de Lyra. Sus órdenes llegaron, anunció, con efecto inmediato. Se le transfiere a una unidad especializada que requiere sus capacidades particulares. Lyra terminó de limpiar el rifle y lo devolvió al armero antes de responder. ¿Cuánto tiempo tengo? El transporte sale en 4 horas. Sus efectos personales serán enviados a su nueva asignación. A medida que se corría la voz de su partida por la unidad, los soldados comenzaron a reunirse para presenciar el final de un misterio que había definido sus últimos 6 meses. Pero no hubo ceremonia, ni reconocimiento formal de lo sucedido, ni reconocimiento de haber servido junto a alguien cuyos logros superaban los de la mayoría de los héroes condecorados. Lyra simplemente recogió sus pertenencias, firmó los documentos de transferencia correspondientes y se preparó para desaparecer en cualquier operación clasificada que requiriera su combinación única de habilidades e invisibilidad. La única evidencia de su tiempo en la unidad apareció en el tablón de anuncios interno a la mañana siguiente. Una breve anotación que decía: Operadora viuda Mark, autorización de nivel 1 reactivada, protocolo heredado desplegado, misión redactada. Debajo de ese aviso oficial, alguien había añadido un comentario no oficial escrito a mano que reflejaba lo que todos pensaban. Nunca necesitó nuestro reconocimiento porque quienes dudaban de ella eran los primeros en hacerse a un lado cuando importaba. 3 semanas después, durante un ejercicio de entrenamiento de rutina en el mismo campo de tiro donde, tras revelarse la identidad de Lyra,
El sargento Torres se encontró asignado como observador de un nuevo recluta que tenía dificultades con los principios básicos de puntería. En lugar de burlarse de la inexperiencia de los soldados, Torres recordó la paciencia de Lira con su propia ignorancia y optó por ofrecer orientación en lugar de críticas. Aquí, dijo, ajustando la empuñadura del rifle del recluta. A veces, las personas que parecen necesitar más ayuda son las que más tienen que enseñarte. Nunca asumas que conoces la historia de alguien solo porque puedes ver su capítulo actual. La lección había sido costosa, pero Torres estaba decidido a asegurar que no se desperdiciara en futuros soldados que podrían beneficiarse al comprender que las personas excepcionales a menudo optan por parecer ordinarias hasta que circunstancias extraordinarias revelan su verdadera naturaleza. ¿Alguna vez has visto a alguien tocar un arma y silenciar todo un sistema? No necesitaba el reconocimiento de nadie porque quienes se burlaban de ella eran los primeros en dar un paso atrás cuando era necesario. Comenta una palabra para describir a alguien que nunca te atreverías a subestimar. ¿Quién crees que era la viuda Mark antes de que todo se borrara? Comparte tu teoría. Thanks for listening to this incredible story with me today. If you enjoyed discovering the truth behind Widow Mark, make sure to subscribe for more untold military legends that will leave you questioning everything you think you know about the quiet heroes around US. Hit that like button if this story gave you chills. And I see you in the next video where we uncover another secret that's been hiding in plain sight. Until then, remember, never underestimate the power of silence.